llevan a este tipo de evolución. La biología comparada estudia las causas de similitud y la diferencia entre estas especies, que pueden ser dentro de los grupos o dentro de una comunidad, justamente que están integrando todas estas especies. Tal es el caso, pues, justamente de las especies acuícolas, las cuales tienen diversos filos o divisiones, y en base a su taxonomía, pues se han podido disgregar en varios tipos de especímenes diferentes. La importancia de esta biología nos permite a nosotros reconocer cuáles son los patrones de relación que existen entre estos grupos de especies para poder integrar estas relaciones que existen entre ellas y poder descubrir los grupos taxonómicos que entrelazan su distribución geográfica. De ahí, pues, lo que nace la biogeografía que ustedes conocen. También desencadena los estudios de la bioquímica, en donde se establece que a través de diferentes alimentos, el metabolismo de las especies, puedan identificar a cuál ha sido afín esa especie durante su evolución para poder determinar el consumo de ciertos alimentos o la adaptabilidad hacia cierto tipo de ambientes en el proceso evolutivo. En las imágenes que ustedes pueden observar, las especies, tanto de especies y exclusivamente de los peces, se han dividido varios especímenes, varias familias, las cuales justamente han desencadenado en varias especies que a lo largo de la acuacultura pues se han logrado adaptar de acuerdo a sus características y de acuerdo a sus condiciones, tanto en el medio de cautiverio, ¿no? Esto ha permitido también justamente a ver cómo estas especies han ido conformando, han ido agrupándose en diversos sectores, formando muchas veces áreas o regiones de endemismo levemente perceptibles, ¿no? En el caso de la acuacultura nos hemos determinado o hemos identificado varios tipos de especies que han logrado a lo largo de los años adaptarse al medio de cautiverio, ya que la acuacultura ustedes conocen muy bien que es la ciencia que se encarga del estudio de las especies, pero en medios controlados, en medios confinados, ¿cierto? En la otra gráfica, para nosotros poder identificar cuáles han sido eh, los procesos evolutivos, podemos determinar en primera, segunda y tercera fase el desarrollo embriológico, ¿no es cierto? El desarrollo embrionario de cada una de las especies. Aquí estamos citando los peces, la salamandra, pero en la primera fase ustedes pueden identificar, ustedes pueden observar que el proceso de desarrollo embriológico es básicamente similar, pero de acuerdo a las circunstancias que se han podido dar, tanto en el proceso ambiental o quizás necesidades biológicas que se han presentado a lo largo de su desarrollo, se han logrado disgregar o separar de acuerdo a sus mejores necesidades en el medio o adaptabilidad del medio, ¿no es cierto? Vamos a hablar, en este caso, de las principales especies cultivadas en el Ecuador. He tratado yo de colocarles enfocado a lo que es la acuacultura en la actualidad y podemos nosotros verificar en esta diapositiva la presencia del camarón blanco, que ustedes lo conocen, es el mayor rubro actualmente en el país, ocupa entre el segundo y tercer lugar de exportaciones a nivel mundial, es la segunda, ocupa el segundo puesto a nivel de exportaciones después del petróleo para los ingresos a nivel de rentabilidad en el Ecuador. Estamos hablando del Litopeneus banamey, pero también aquí en el país se cultivan otro tipo de especies como es la tilapia, sobre todo en sectores con aguas tropicales. Nosotros identificamos para cualquier introducción de cualquier especie, determinamos si
presta o no las condiciones. En este caso, estamos hablando de especies de aguas tropicales, ¿no es cierto? Tal es el caso de la tilapia roja, el Lorocheum ssp, que es una variedad, ustedes conocen, que es un tetrahíbrido, ¿sí? Un híbrido mezclado de 4 especies. En este caso podemos citar 4 especies como la Macrochira, aureus, nilotica y mozambica, que da una especie de tilapia roja, la cual se viene desarrollando, ¿no es cierto? Se viene desarrollando y cultivando en la región amazónica, en la región del litoral y parte de la serranía. ¿Sí? Dentro de las tilapias también existen lo que es la tilapia nilótica y algunas otras subespecies o especies mejoradas, como la tilapia GIF chitralada, y en lo que es roja, la red florida y la red malaya. Lo que es cachama, un pez que ustedes lo conocen, es pariente de la piraña. La cachama blanca es endémica de la Amazonía, de la cuenca amazónica. Es un pez relativamente exquisito y más que todo se ha logrado adaptar a las condiciones de cautiverio. Al ser una especie omnívora, este animal pues ha desarrollado de buena manera y se ha transformado en una de las principales especies, sobre todo a nivel de las comunidades indígenas, para hacer repoblación y seguridad alimentaria. Estamos hablando del Piaractus brachipomus, perdón. En el caso de la siguiente foto, estamos viendo el Arapaima gigas, que ustedes lo han de conocer, es un pez gigante, puede llegar a medir más de 2,5 metros, 3 metros, que hemos identificado algunas especies, sobre todo en la región del Pacaya Samiria, en Iquitos, en Perú. Capturamos animales sobre los 250 kilogramos de peso. Este es un pez que actualmente se está desarrollando de mejor manera durante los últimos 6, 7 años aquí en el país. He formado parte de algunos proyectos de producción de este. Y en base a los proyectos de investigación que realizamos, pues tuvimos la oportunidad de que el paiche, al ser una especie CITES 2, pueda considerarse ya como una especie cultivable, una especie ya normada, que nos da la oportunidad justamente de criarla y poderla comercializar. Otra de las especies cultivadas aquí en el Ecuador, les he puesto las más comunes obviamente para no fijarnos solamente en el camarón y en la tilapia, que son los más conocidos. Conocerán también que existe lo que es el cultivo de la rana toro, estamos hablando de Litobates catesbianos, en la región de Zamora Chinchipe. Hemos manejado algunos ranarios, los cuales pues básicamente se orientan a lo que es exportación de la producción de carne, ¿no es cierto? De aquí se produce en la región de Zamora Chinchipe y se envía a Estados Unidos en pie. La otra fotografía, ustedes observan al bocachico, ¿sí? El Ictiolephans humeralis, que es el nombre científico del bocachico en la región de la costa o litoral, pero acá en la Amazonía, donde nosotros vivimos, existe otras especies, como estamos hablando del Prochilodus nigricans, es otro tipo de bocachico que también es cultivable, lo hemos adaptado. Estas especies ustedes conocen que no son fáciles de cultivar, más que todo por la situación de que no se reproducen en cautiverio. Necesitan la inducción hormonal. La inducción hormonal, es decir, a través de hormonas, madurar las gónadas y poder hacer los desoves externos para la obtención de semilla. En la parte del litoral también existe el cultivo del chame, el Dormitator latifrons. Es una especie relativamente exquisita, con gran aceptación, sobre todo en el mercado local. Uno de los problemas que hasta el momento tenemos con el chame es que no se logra cerrar el ciclo productivo, ya que la captura de los alevines es netamente del medio natural. En el Ecuador ya existe maricultura, existe varios proyectos pilotos que se han desarrollado. Tuve la oportunidad de trabajar en la Subsecretaría de Acuacultura
Y ahí durante mi permanencia se realizaron algunos proyectos, como el proyecto de maricultura, en el cual se establecía el cultivo de eh, la cobia. En este caso, el Raquicentrum canado, que es en jaulas flotantes en la península de Santa Elena. Es una especie que actualmente se le está cultivando. Fue con fondos de inversión del Estado en un inicio, pero actualmente ya es una empresa privada, la cual la maneja, ustedes la pueden observar en la página web, es la empresa Ocean Farm, que todavía está o continúa con el proceso productivo, pero ya como empresa privada. Otra situación de otra especie marina, obviamente, y emblemática de la región litoral, es el guayaipe, el Seriona riboliana. Esta especie eh, no ha tenido un despunte significativo por la situación de que no ha pasado más de la investigación. Se han hecho varios esfuerzos para poder cerrar los ciclos, para poder lograr una adaptabilidad, pero mientras tengamos un poco, las políticas sean un poco cerradas en cuanto a abrir la frontera marítima para lo que son cultivos en mar, vamos a tener ciertas limitantes. Porque, por ejemplo, el cultivo de la cobia se encuentra a 9 millas marítimas de la costa. Es por eso que ha incrementado relativamente los costos de producción y esto ha incidido directamente en la baja rentabilidad. En la baja rentabilidad y es por ende que no ha tenido un despunte significativo hasta el momento. Es por ello que esperemos que próximamente hayan mejores decisiones a nivel de políticas de apoyo, ¿no? Otras de las especies que han tenido gran acogida es la concha prieta, la nadara tuberculosa. Hay varios ensayos que se han realizado con la Universidad Técnica de Machala y con la Subsecretaría de Acuacultura en la zona del Oro, ¿no? Otros ensayos fueron realizados con lo que es la Crassostrea gigas, la ostra gigante, la Spondylus, ¿sí? Conocida y que pues tiene hasta su nombre en la ruta del Spondylus, todos los jóvenes deben conocerlo. Y también se hizo algunos ensayos, sobre todo en el pepino del mar, el Cystococcus fuscus, sobre todo a nivel de jaulas flotantes, perdón, de jaulas sumergibles, pero con bajos resultados en cuanto a sobrevivencia de los cultivos. Tuvimos una sobrevivencia del 20 y 40% de los especímenes sembrados, pero sin embargo es un avance que se puede colocar, sobre todo para la alternancia en cuanto a cultivos y posible oferta hacia los productores y hacia el mercado de especies que puedan diversificar. Especies marinas con potencial en el país son, por ejemplo, bueno, en este caso he puesto al estar en el grupo de las algas, he puesto la espirulina, que mal la llaman actualmente a este cultivo espirulina, ya que se trata de la Artospira plantensis. Ustedes saben que hubo una subdivisión en cuanto a esos grupos taxonómicos, pero sin embargo tiene un gran potencial esta alga que la están utilizando actualmente como eh, suplemento vitamínico o para la salud, la belleza, etc. Existe en Ayangue una asociación también que hizo un ensayo con otro tipo de alga roja o musgo marino, que es el Capaficus alvarezi. Esta alga se logró reproducir, se logró cultivar y tener buen tamaño. El problema que tuvimos es buscar un mercado. Sí, esta alga se la puede utilizar básicamente como un suplemento alimenticio, ya que su composición es muy rica en varios tipos de proteínas y también con precursores como la galactosa, ¿no? Para hacer una referencia, les he puesto
de la alga roja para hacer una referencia o una comparación en el proceso quizás de adaptabilidad y de evolución, de que cada una se ha subdividido, se ha adaptado hacia un mejor medio de vida o un mejor hábitat. Está el alga nori. Todo el mundo conoce el alga nori, que es la Porphyra yesensis. Esta alga, todos los hemos consumido, sobre todo en el famoso sushi, pero sin embargo que es una alternativa también para poderla cultivar a nivel de mar, ¿no? Para hacer una, una pequeña, eh, una pequeña semejanza o quizás diferencia entre lo que es la comparación a nivel de filogenia. Sobre estos tres tipos de algas hemos colocado todo lo que se refiere a su taxonomía, para que ustedes puedan identificar que siendo algas, cada una pues tomó su orientación hacia cierto tipo de hábitat o hacia cierto medio de cultivo y logró su transformación o su evolución en otro tipo de subfamilia o otro tipo de especies, ¿cierto? En este caso estamos comparando, por ejemplo, lo que es la artrospira, que es un alga de agua dulce. Ustedes pueden observar la presencia de estas cianobacterias, de este fitoplancton en lo que es el cultivo de los peces. Ustedes observan en las piscinas, pues hay gran cantidad de algas. Ustedes ven verde la piscina y hay gran cantidad de cianobacterias o cianofitas, que nosotros llamamos, que son ricas o en alto contenido de proteína. Pero que sin embargo, si hablamos de acuacultura, en el cultivo de camarón, todo lo que son cianofitas o cianobacterias son eh, perjudiciales, sobre todo a nivel de las características organolépticas que se requiere en el cultivo de camarón, ya que estas cianofitas le dan un mal sabor, un mal olor a la carne, la denominada off flavor, que es una enfermedad en los peces, lo cual no permite realizar un proceso de exportación sin un previo análisis de organolepsia que nos denominamos, que es color, olor y sabor en la carne. Pero sin embargo, volviendo al tema, esta situación, tanto a las algas, podemos nosotros evidenciar que, por ejemplo, en las dos algas marinas, las dos algas rojas, ¿no es cierto? La división son rodofitas ambas, es decir, pertenecen, ¿no es cierto? Son similares, tienen sus similitudes. La clase obviamente es diferente, ¿sí? Y las especies también son diferentes. Esto quiere decir que ha habido en el proceso de evolución un distanciamiento entre sí para poder identificar cuál ha sido su medio de vida mejor o eficaz para poderse desarrollar y poder crecer posteriormente. ¿Sí? En cuanto al camarón, he puesto justamente tres especies diferentes. El Itopeneus banamei, el Itopeneus stilirostre y el Macrobrachium rosenbergi. La diferencia entre estos tres, pues, radica en que son especies totalmente diferentes, pero entre el Itopeneus banamei y el Itopeneus stilirostris, básicamente son familias, son géneros, perdón, similares. Vienen de la subdivisión de los artrópodos, son crustáceos ambos, de la clase Malacostraca igual, del orden de Capua, ¿sí? Pero sin embargo, en cuanto al desarrollo de estas especies, tienen hasta un comportamiento dentro de la columna de agua totalmente diferente. Es por ende que, por ejemplo, eh, el medio de desarrollo de ciertas especies, de esta especie, sobre todo del Itopeneus banami, es más aprovechable en cuanto al crecimiento, en cuanto a aceptación también en el mercado, en relación a su inmediato
compañera, que es la especie Stylirostrum. Pero sin embargo, dentro de los mismos camarones ha existido otro proceso evolutivo que ha sido el Macrobrachion rosenbergi, que sin embargo es un crustáceo, pero que sin embargo es un camarón que se desarrolla en agua dulce. El proceso de reproducción lo realizamos en agua salada, pero sin embargo eh, su desarrollo posteriormente para el proceso de engorde se lo realiza en agua dulce. Es por ello que nosotros identificamos o vemos que dentro de una misma clase podemos nosotros identificar varios subórdenes o familias que pudieron a la larga del proceso evolutivo distanciarse, pero sin embargo con algunas características similares. Les he citado también lo que es la cachama blanca, la cachama negra y la piraña. Como les mencionaba anteriormente, estos tres tipos de peces tienen una familiaridad. Lo que siempre decimos en el argot popular, son familiares, son primos hermanos. Pero sin embargo, estas tres especies de peces tienen una adaptación totalmente diferente, sobre todo en lo que son hábitos alimenticios. Si hablamos de la cachama blanca, los hábitos alimenticios son filtradores, son omnívoros que comen todo tipo de alimento, pero sin embargo el desarrollo tanto en su coloración y en su tamaño es totalmente diferente a su inmediata colosoma macropoma. Hasta entre estas dos especies, el Piaractus y el Colosoma, nosotros hemos sacado un híbrido, bueno, híbrido entre comillas, a nivel de laboratorio, lo cual hemos podido mezclar tanto un macho con una hembra de cachama blanca y negra, y hemos sacado un híbrido que tiene mayor crecimiento y mejor adaptabilidad en el cultivo. En lo referente a la piraña, ustedes saben los comportamientos o el hábito alimenticio de esta especie. La piraña es netamente carnívora y por ende hasta su sistema digestivo es totalmente diferente. Ustedes conocen muy bien que el sistema digestivo de una especie omnívora o carnívora son diferentes, hasta en la dimensión del tamaño de sus intestinos, ¿cierto? Ya que una especie carnívora pues tiene un intestino relativamente corto, pero más grueso para lo que es la síntesis de la carne, poder asimilarla de mejor manera y desdoblarla obviamente en los nutrientes que requiere. Para hacer un poco referencia a lo que es el cultivo de camarón, ¿por qué lo citamos tanto al camarón? Ya que el camarón es uno de los principales fuentes de ingresos en el país. Colocamos el año 2019 como referencia, ya que ha sido el único año completo que hemos podido nosotros comenzar a despuntar en cuanto a la producción, ya que durante los últimos 50 años ha sido el mayor pico de producción en los meses que creo yo fueron de septiembre, octubre y noviembre. Durante esos meses fueron los de mayor producción que se pudo dar en el país y por ende dentro del país fueron los mayores ingresos en cuanto a este rubro o recurso natural. Y estamos hablando, como ven en el cuadro, en el año 2019 se dio un ingreso de 3.890.5 millones de dólares, sí, y con una exportación de 645.000 toneladas métricas. Estos son datos de la Cámara Nacional de Acuacultura, pero al cierre, estas son las proyecciones que dio la Cámara Nacional de Acuacultura, pero en relación al cierre que se dio, que fueron 3.375.4 millones de ingresos,
pues obviamente está directamente en relación a las proyecciones que se pudieron presentar en las proyecciones de la Cámara Nacional de Acuacultura. Eh, un poco me ha solicitado el coordinador que hable acerca de lo que son infraestructura piscícola o infraestructura acuícola. La infraestructura acuícola, como ustedes conocen muy bien, bueno, yo como ingeniero en acuacultura les puedo decir que no hay sitio donde yo no pueda hacer acuacultura. Esa es la información o quizás la imagen que les doy yo de la piscicultura, de la acuacultura a toda la gente, ya que he podido diseñar algunos proyectos hasta en sitios donde no ha habido afluentes de agua, pero sin embargo he hecho colectores a nivel de agua lluvia para lo que es la alimentación de esos estanques y a su vez poder tener la crianza de peces. Obviamente esto va a variar de acuerdo a la cantidad de agua que nosotros tengamos, va a variar lo que son densidades de siembra o el manejo quizás en tablas de alimentación, raciones alimenticias, frecuencias, etcétera. Pero sin embargo, eh, podemos decir que la acuacultura tiene una gran proyección o quizás visión o frontera. La frontera es muy amplia de la acuacultura. Ahí citamos algunas imágenes. Las primeras fotos, las primeras 3 fotos, son en relación a la empresa Ocean Farm, la de cultivo de cobia, que está en el mar, como les dije, a 9 millas marítimas. Bueno, la tercera foto es del cultivo de el alga roja en la península de Santa Elena. La segunda y tercera foto, estamos hablando de estanques de geomembranas circulares para lo que es el sistema de BioFlow. No sé si ya lo han visto ustedes, este es un sistema que se lo está utilizando mucho actualmente, sobre todo a nivel de recirculación de agua para aprovechar lo poco de agua que se tiene y no desperdiciar muchas veces cuando nosotros utilizamos algún tipo de probióticos o vitaminas en el agua para que puedan desperdiciarse. Con este tipo de metodología nosotros podemos reutilizar el agua pues, y aprovechar de mejor manera los parámetros. Es importantísimo el control de parámetros a nivel de lo que es calidad de agua para poder tener o mantener un buen hábitat al animal y que éste no se nos pueda enfermar y a la larga bajar sus rendimientos, porque acuacultura, ¿qué es lo que nos interesa? Que los rendimientos sean los mejores y la inversión sea lo menor posible. Es por eso cuando nosotros cumplimos los periodos de producción o los ciclos productivos, necesitamos que el animal permanezca el menor tiempo posible en la infraestructura o en los estanques de producción, ya que al alargarse el tiempo productivo, pues nuestra ganancia es menor. Más tiempo se queda el animal, es menor la rentabilidad que nosotros vamos a obtener. Es por eso que nosotros tratamos es de abaratar los costos o de que el animal, pues a través de múltiples eh, eh, múltiples aditamentos o insumos puedan pues crecer el animal de mejor manera y poder lo tener en menor tiempo posible y lograr un peso adecuado para lo que es la comercialización. En la tercera foto de la segunda hilera eh, podemos observar lo que es el cultivo de pepino de mar, que fue en jaulas flotantes. La tercera línea son ya estanques rústicos, rudimentarios, los cuales ustedes van a identificar o van a presentarse mayormente en su vida profesional, ya que todos los estanques o la mayoría de estanques que son sobre todo en sectores como la Amazonía, piscicultura en la sierra o en la costa, son hechos de manera rústica, rudimentaria o por empresas o entidades del Estado o de gobiernos autónomos que han construido pues estanques sin ninguna técnica, sin ningún tipo de estudio, ni tampoco han aplicado ingeniería. Pero sin embargo que nosotros hemos aprovechado, pues a la larga en el campo ustedes les tocará valerse de lo que tienen en el campo. Porque si nos podemos exigir
necesito un estanque de X característica, de X dimensiones, necesito tal o cual insumo. Pues muchas veces no hay, ¿no es cierto? Solamente en la empresa privada están a la mano lo que uno se necesita o lo que uno se quiere, pero en los productores, sobre todo a nivel de campo, no existe tal, ¿no es cierto? Pueden observar ustedes en la tercera hilera estanques en terraza, sí, que es en la parte de Tarapoto, en Perú. Me ha tocado dar asistencia técnica a un grupo camaronero de especie de camarón de agua dulce, de Macrobrachium rosenbergi, y las piscinas que se realizaron no necesitamos un terreno completamente plano, sino que hicimos las piscinas a nivel de terrazas como lo hacían antiguamente los incas para el cultivo de sus hortalizas o de sus plantas, con buenos resultados, lo cual nos ha permitido quizás demostrar que no necesariamente si tengo un terreno plano, eh, solo en esos lugares podemos cultivar. Las demás fotos son en la Amazonía, algunos sitios como el lago Agrio, donde existen piscinas relativamente grandes, estamos hablando de 2.500, 3.000 metros cuadrados, y otras más pequeñas de 200, 400, 800 metros cuadrados. Pero sin embargo, que ustedes pueden observar, sobre todo en la tercera foto, después de los señores que están con la tilapia, esa piscina, por ejemplo, ustedes la observan y de primerazo le dicen que está mal construida. ¿Por qué? Porque ustedes observan desniveles en los taludes, las coronas son demasiado elevadas, ¿sí? Y esto puede ocasionar, sobre todo en la Amazonía, que son sitios donde existe gran cantidad de lluvia, pues desbordamientos, volcamiento de los taludes, eh, y a la larga puede ocasionar pues pérdidas económicas al productor. Sí. Las demás piscinas son de igualmente la Amazonía. La última foto que ven en la parte derecha inferior, se trata de una piscina en la Amazonía, pero que no tiene un buen sistema de desagüe. Por eso observan en la parte superior una formación de algas, de macroalgas, que comienza a tapar toda la piscina, porque no tiene un buen recambio de agua y obviamente no tiene una buena evacuación, lo cual permita que esa piscina tenga unas buenas condiciones para el desarrollo de esa especie. A la larga, si ustedes a simple vista pueden observar y pueden decir, no necesita un recambio de agua, necesita mejorar las condiciones de esa piscina, caso contrario, posteriormente, si no existen la buena calidad de agua, pues obviamente, ¿qué va a pasar? Los animales van a deteriorar su calidad en su salud y por ende bajar sus defensas y cualquier tipo de patógeno o enfermedad que se encuentre en el medio puede atacarlo y diezmar la población. Esta es la infraestructura que dista de las anteriores. Ustedes pueden observar, son camaroneras en el litoral o costa. Algunas de ellas es Prodomar y Santa Priscila en la provincia de Guayas. Son infraestructura, como ustedes ven, relativamente extensa. Son piscinas de 2, 3, 4, 5 hectáreas con espejos de agua de alrededor de 1.400 a 1.500, algunas de más de 2.000 metros, 2.000 hectáreas, perdón, que se dedican a este cultivo de este crustáceo. Son piscinas pues muy extensas, ya que requieren un mantenimiento periódico. La alimentación, las pescas, los muestreos, como pueden observar, muchas veces se los realiza en pangas, en canoas, para optimizar el trabajo de los empleados. Una buena infraestructura, sobre todo a nivel de cultivo de camarón, requiere es en las salidas de agua. ¿Sí? Ya que ustedes han de haber recibido quizás lo que es el módulo de construcción de estanques, no es lo mismo construir una piscina para el cultivo de tilapia, para el cultivo de paiche o para el cultivo
de camarón en este caso. En el cultivo de camarón, hasta la forma de las piscinas son totalmente diferentes y hasta en su composición o quizás parte de la estructura, ¿no es cierto? Ya que tenemos la mesa, los préstamos, para que tenga un buen drenaje, una buena evacuación del agua y también en el momento de las cosechas, como observan en las fotografías de abajo de la última hilera, que tengan una buena infraestructura de salida. ¿Por qué se requiere una buena infraestructura de salida en el camarón? Las pescas se las realiza justamente en el monje o en la salida de la piscina. No es como en la tilapia o en el cultivo de peces que se los realiza por arrastre, con redes de arrastre, sino más bien acá se hace el que llamamos el bolso, que es una especie de red con varias personas y se lo ubica en la salida del agua, como ustedes pueden observar, ¿no? Para que el camarón no se nos vare, es decir, se nos quede en el piso de la piscina y pueda provocar, pues obviamente, una pérdida. En camarón estamos hablando de pérdidas millonarias en una piscina si es que el camarón se nos vara o si el camarón no sale. Más aún cuando si es que el camarón ha entrado en un proceso de evento o de enfermedad, estamos hablando de pérdidas muy grandes, ya que si el animal entró a mudar y el sustrato, el lodo, está contaminado con algún tipo de patología o el animal no tiene las suficientes defensas, pues nunca salió y quedó enterrado en el lodo y a la larga existe pues bajas significativas para el productor. Por eso, en relación a lo que es la biología comparativa, también he puesto yo para que ustedes a nivel de función una pequeña tablita que, para que puedan identificar qué es lo que nosotros requerimos que ustedes conozcan o sepan bien, que la calidad de agua, el medio de vida, el medio donde se desarrolla el animal tiene que tener las mejores condiciones para que ese animal no tenga ningún tipo de enfermedad, no tenga patologías, ¿no es cierto? Y pueda desarrollarse de mejor manera. Si es que ustedes no controlan los parámetros, prácticamente nos estamos arriesgando hacia una posible pérdida en nuestra inversión. ¿Sí? Por ejemplo, solo para hacer un análisis o una comparación, bueno, la quise hacer un poco más grande, pero me faltó el tiempo, por los informes también que tuve que hacer. Pero sin embargo, para que ustedes puedan observar que dentro de las diferentes especies que nosotros cultivamos, temperaturas, el oxígeno, el pH, la alcalinidad, dureza, calcio, nitritos, nitrato, amonio, fosfatos, dióxido, sulfuros, son muy importantes. Pero los que más nosotros consideramos a nivel de campo es temperatura, oxígeno, pH, nitritos, nitratos, amonio, el amonio que es muy tóxico en las especies, sobre todo en Paiche hemos identificado que este no puede sonar niveles mayores ni a 0.01. Cuando el animal eh, siente la presencia de amonio, inmediatamente baja sus defensas y puede morir en prácticamente menos de 24 horas. Como observan en la tabla, para que ustedes tengan referencia, ¿sí? En cuanto a los niveles de oxígeno, pueden comparar entre el cultivo, por ejemplo, de camarón en relación al cultivo del paiche. Nosotros requerimos mayores a 5 miligramos por litro o 5 ppm. Pero, sin embargo, en el camarón podemos nosotros tener niveles entre 6, 7 para tener un rango óptimo de oxígeno. Y sepan que, por ejemplo, el paiche, al ser una especie pseudopulmonada, pues obviamente tiene la doble respiración, ¿cierto? Y por eso ha soportado, bueno, en nuestra experiencia ha soportado hasta niveles de 2.6, 2.5 miligramos por litro, pero ya con cierto
problema. Y no decir de la trucha arcoíris, pues es un animal que es excesivamente, excesivamente eh, exigente en cuanto a su cantidad de oxígeno para su desarrollo. Sí, espero que les sirva esta pequeña tabla para que ustedes tengan una pequeña noción al final de la presentación, que ya estamos culminando. Les dejo mis correos electrónicos, mi teléfono, para que ustedes puedan, con toda seguridad, no tengo ningún tipo de egoísmo para compartir información o a su vez cualquier tipo de duda que yo les pueda ayudar, ¿no? Y muchas gracias por escuchar. No sé si existen algunas preguntas. Muchísimas gracias, ingeniero, por su exposición. Vamos a pasar a la sección de preguntas. Recuerden que nos pueden dejar sus preguntas en el chat y también en nuestros comentarios de Facebook Live. Buenas tardes con todos. Como primera pregunta tenemos, ¿existe algún riesgo biológico para el ecosistema circundante de algún escape de las especies que han sido modificadas para ser cultivadas? De las especies que han sido, ¿qué? Perdón. ¿Existe algún riesgo biológico para el ecosistema circundante de algún escape de las especies que han sido modificadas para ser cultivadas? Bueno, en este caso nosotros no hemos modificado ninguna especie, simplemente hemos adaptado especies que estaban en el medio. Ahora bien, desde el punto de vista del trabajar con especies exóticas, el riesgo existe. Supongamos que existe algún tipo de fuga, como ya se lo viene dando en la Amazonía ecuatoriana. Existe fuga de tilapia, existe fugas de rana, toro, y se convirtió en una amenaza para el medio, para la biodiversidad y para el ecosistema. Pero sin embargo, poco a poco el mismo medio ambiente, la misma biodiversidad ha logrado controlar estos escapes. Actualmente nosotros para todo tipo de cultivo necesitamos tener un protocolo de bioseguridad para estos posibles escapes de estas especies. Sí, para lo que es tilapia en la Amazonía, tú ya la encuentras en los ríos. Es un riesgo, pero sin embargo, tú no puedes observar tilapia en alevín. Es decir, las fugas que se han dado prácticamente en el medio natural han desarrollado hasta cierto tamaño. Se pueden reproducir, pero en la Amazonía nosotros tenemos algunas especies mucho más voraces que la misma tilapia, los cuales han podido controlar que quizás esos animales que se fugaron y que se reprodujeron puedan desplazar a las otras especies o a su vez diezmar la población. Sí, tal es el caso, te estoy hablando, por ejemplo, de la anguila, te estoy hablando del oplias. El oplias es el guanchinche que ustedes lo conocen, ¿no es cierto? La misma, el bagre tigre, ¿no es cierto? Los pseudoplatistomas, tigrino, pasiato, son eminentemente carnívoros, lo cual también ha permitido que sean controladores biológicos de su medio, de su hábitat. Sin embargo, sí existe riesgo, sobre todo a los escapes. En el cultivo de cobia existió una ruptura de las jaulas y por ende fue una noticia a nivel nacional, vino el Ministerio del Ambiente, etcétera. Pero sin embargo, muchas veces lo hacen solamente para apantallar o querer ser protagonistas, pero riesgo en todo cultivo existe, pero sin embargo con las medidas y el control que se requieren, obviamente la capacitación a las personas que van a implementar cualquier tipo de cultivo debe existir, ¿no? También tenemos, usted como lojano y conocedor de la ciudad y provincia, ¿qué especies recomendaría para cultivo y por qué razones?
Bien, mi provincia es relativamente extensa. Tuvimos la oportunidad de trabajar también junto eh, a varios compañeros, el ingeniero Pablo Ortiz, uno de mis maestros y compañeros. Recorrimos prácticamente casi toda la provincia. Lo que más se ha adaptado, sobre todo en las zonas frías, es la trucha. La trucha arcoíris es una especie que no es obviamente nativa de aquí, de nuestro país, pero sin embargo ha tenido un buen despunte en cuanto a la producción. Lo que ha habido es quizás un mal manejo, una mala implementación de la genética, ya que existen varios biólogos o ingenieros que venden semilla pues, por lucrarse, venden semilla mala y a la larga existen fugas o quizás mal desarrollo también de esos animales, lo cual ha permitido quizás que las personas se decepcionen. Y otra cosa, en cuanto a mi provincia, creo que faltaría un poco de culturizarnos en cuanto al consumo de peces, ya que el consumo per cápita en la ciudad y provincia de Loja es bajísimo. En comparación, por ejemplo, en la Amazonía, es muy bajo el consumo, lo cual pues ocasiona que si no hay demanda, pues obviamente ¿dónde vendo, no es cierto? Entonces, si hablaríamos solamente de cultivo, yo les recomendaría es continuar con lo que es tilapia y trucha por el momento, pero ya a nivel un poco más técnico, tecnificar la producción, crear centros de acopio, generar valor agregado también para lo que es esta especie. Alguna vez como de manera independiente me fui y pregunté en el municipio si nos podían dar un espacio para comercializar lo que es tilapia, pero por egoísmo y la parte política también, que a veces es complicada, bueno, no nos metamos en la parte política, pero no nos permitieron comercializar tilapia. Acá, por ejemplo, en la Amazonía es común vender tilapia viva, porque la gente se ha acostumbrado. Es básicamente llevar su fundita de tilapia, pero el pez saltando en la funda. Eh, Eso en cuanto a la provincia de Loja. Y ojalá pues las autoridades den un poco más de énfasis a lo que es producción piscícola para que la gente tenga esa alternativa como una buena opción productiva, sobre todo para generar ingresos. Ya, tenemos otras preguntas. Costo versus rentabilidad de cultivo de camarón de agua dulce. Bueno, en cuanto al camarón de agua dulce es relativamente rentable. Te estoy hablando de en Perú, en Tarapoto, donde estamos manejando, es relativamente rentable. Estamos hablando de una inversión de una rentabilidad de más del 50%, ¿sí? Y por ende, el capital, obviamente, de retorno es significativo y en corto tiempo. Estamos hablando de una producción de 4 o 5 meses máximo de producción y un camarón de una valía de unos 30, 40 gramos. Aquí en el país, el camarón de agua dulce no ha tenido gran aceptación. Hubo algunos ensayos que se presentaron en la parte de la costa, pero no ha tenido gran aceptación. Uno de los proyectos que nosotros tenemos con la empresa Servibras, que es una empresa privada, es ya implementar un proyecto piloto dentro de los próximos meses que vamos a traer semilla de Perú para implementar eh, ya unas parcelas demostrativas de cultivo de camarón de agua dulce aquí en la Amazonía, para poder darle esa alternativa quizás a la gente de poder tener un espacio donde comprar camarón como les gusta acá, directamente de la piscina al plato. Y aquí en Ecuador, pues necesariamente con estas parcelas demostrativas podemos nosotros identificar y podríamos estar compartiendo, si no es hasta fin de año, y ya los primeros estudios para que puedan determinar ya aquí en el país un protocolo de manejo y ver específicamente lo que son rentabilidad y
la rentabilidad y básicamente el desarrollo del animal, que es lo que nos interesa. ¿Sí? Así como lo hicimos con el paiche, trajimos eh, tecnología brasileña y tecnología peruana, porque tuve la oportunidad de estar en Manaus y en Iquitos, justamente preparándome en lo que son peces nativos amazónicos, y trajimos esa tecnología y la aplicamos acá. Y por ende hemos generado un protocolo de manejo netamente del Ecuador, lo cual estaremos sacando en los próximos meses también, es el manual de paichicultura del Ecuador. Sí, siguiente. ¿Cuál es la proyección de la acuacultura a futuro para el Ecuador? La proyección de la acuacultura es muy amplia, muy amplia. Si estamos hablando, por ejemplo, de maricultura, si nos permitieran a nosotros abrir lo que es la frontera a nivel de el mar, nosotros teníamos la oportunidad de implementar otro tipo de cultivos. Está el salmón, está la crianza del atún, el lenguado, ¿no es cierto? Entonces son oportunidades que quizás a futuro nos pueda generar más recursos. En la parte de la sierra, le veo un poco más limitado a lo que es el cultivo de la trucha, porque no han habido estudios de otro tipo de especies que puedan ser adaptables al medio. Solamente en los sitios donde existen los medios ambientales o las características meteorológicas ambientales de mejor aceptación para el cultivo de tilapia, solamente en ciertos sitios, pero sin embargo no existe una especie propia o quizás con un potencial, eh, con un mejor potencial para el cultivo en la sierra. En la Amazonía, lo que es el cultivo de la tilapia está despuntando, lo que son especies nativas amazónicas también está con una buena proyección, sobre todo el cultivo de paiche y cachama, que son una de las especies propias y endémicas de aquí de la Amazonía, pero yo le veo hacia allá, en la parte de piscicultura. Pero obviamente en el camarón sigue su proceso productivo. Actualmente sabemos que siguen las exportaciones, pero han declinado por la situación que está atravesando el mundo con la presencia de esta enfermedad, pero sin embargo están retomando nuevamente lo que son las exportaciones y hacia allá es lo que va. Obviamente que en cuanto a políticas, ustedes saben que hay que negociar nuevamente lo que son tasas, tarifas y las exigencias a nivel de exportación para que los niveles de rentabilidad mejoren para el país. Actualmente, en tiempos de COVID, muchos de los productos acuáticos se han visto inmersos en una problemática respecto a rumores de cuerpos contaminados al mar. ¿Cómo puede afectar esto? ¿Qué tan cierto es? Bien, es lo que se comunica y por las redes sociales ruedan mucho este peligro de que pueda existir algún tipo de contaminación a nivel de las especies marinas, pero sin embargo actualmente no está comprobado, no está eh, eh, confirmado sobre una posible contaminación a las especies acuáticas de este tipo de virus, ya que se lo ha identificado solamente en especies mayores y no en acuáticas. Por ende, al existir una contaminación cruzada, no ha sido comprobada hasta la actualidad. ¿Dónde cree usted que la práctica acuícola es más sostenible? ¿En piscifactorías o en cultivos a mar abierto? Bien, en mar abierto ustedes saben que solamente hay como cultivar cierto tipo de especies, como por ejemplo la cobia, el atún, el mismo lenguado, pero el salmón, son especies que prácticamente en factorías en continente pues no se podría cultivar, ¿cierto?
¿Por qué tenemos nosotros problema de implementar el cultivo de salmón acá? Porque en nuestra parte de sierra está muy lejana, o el agua dulce muy lejana del mar. Entonces los costos de producción se elevarían, sobre todo a nivel de producción de alevines o de sobres, ya que ustedes conocen que el salmón es una especie eurealina, que básicamente hace sus desoves en agua dulce y su engorde o su vida de maduración o su vida de adulta es en mar, ¿no? Pero sin embargo, si nos ponemos desde ese punto, pues obviamente depende de las especies, ¿no? Actualmente, si comparamos en cuanto a rentabilidad, el continente es mucho más rentable que en mar, ya que las concesiones son muy alejadas de la costa y por ende los costos de producción son elevados, sobre todo a nivel de transporte, el alimento, etcétera. Alguna vez quise llevarlos a algunos productores de acá, pero el problema es el transporte, ya que se encuentra a 9 millas. Imagínense el transporte que es para allá de un barco, es excesivamente oneroso, ¿no? Entonces, eso ha ocasionado quizás que los costos de producción sean demasiado elevados. Si nos ampliaran la frontera y redujeran sobre todo las exigencias a niveles estatales, podríamos nosotros pensar en captar empresas y por ende mayor inversión, sobre todo en este tipo de sector. En especies omnívoras, como la cachama, ¿cuál es la diferencia en el crecimiento con una alimentación 100% artificial y una mixta? Bien, mi tesis justamente fue en elaboración de raciones alimenticias en sistema de policultivo. Lo hice en tilapia roja con el híbrido de cachama. Al colocar estas dos especies dentro de un mismo estanque, dentro de un mismo hábitat, el comportamiento es totalmente diferente, tanto en lo que es asimilación, captura del alimento y también en lo que es el desarrollo. Tuve problemas, logré en 6 meses cachamas de más de libra y más de 1 kilo, perdón, y tilapias que estaban cerca de los 300 gramos. Entonces, si nos ponemos en ese punto, pues obviamente es una diferencia abismal en cuanto a asimilación de alimentos. Y si tú pones lo que es alimentación natural, ¿sí? Al darle frutas, comején u otro tipo de alimentación natural, el animal obviamente que va a crecer, pero no va a tener un mismo desarrollo que un animal alimentado con una dieta alimenticia formulada. Los alimentos formulados, los alimentos o raciones alimenticias, es netamente un alimento completo, un alimento estructurado, conformado en base a las necesidades, tanto de proteínas, aminoácidos, vitaminas, etcétera, que requiere el animal. Y tú, al tener una alimentación quizás natural, no completarías todos los requerimientos que ese animal requiere. Es por ende, es lo mismo que yo pongo en comparación a dos niños de la misma edad, darle al uno leche, queso, pan, huevos, arroz, carne, y al otro solamente alimentarlo con yuca y plátano. Vamos a tener un desarrollo tanto a nivel de crecimiento y también desarrollo intelectual mucho mejor en el niño alimentado con todos los requerimientos nutricionales que el niño que no come toda la ración, ¿no es cierto? Entonces es lo mismo prácticamente en los animales. Un animal que no tiene todos los requerimientos o todo el alimento completo, pues no se va a desarrollar de mejor manera. Esos ya han habido ensayos realizados en este sentido y simplemente hacen es confirmar lo dicho. Una especie, un alimento balanceado no puede competir con raciones naturales. En mi caso, yo casi igualé lo que es una ración comercial, pero con la ayuda obviamente de
de un nutricionista acuícola que tuve del IAP en Perú, para poder quizás acercarme a lo que el balanceado comercial. Lo que sí podemos utilizar es, por ejemplo, en zonas indígenas, en zonas donde quizás no tienen la facilidad de comprar, de adquirir el alimento balanceado, podemos nosotros utilizar, ya que es un animal omnívoro, podemos utilizar otro tipo de insumos, otro tipo de alimentos, pero con la finalidad de, al no existir, o quizás en algún momento decir, como purga del animal, voy a dar 6 días alimento balanceado y un día alimento natural, como quizás para que ese animal pueda obtener algún tipo de mejora en su carne o mejorar en el sabor, que a veces algunas personas dicen que sabe a balanceado, pero bueno, en mi caso no le he identificado eso. ¿Cuál es la dinámica de funcionamiento del sistema de recirculación de agua en la producción de camarón de agua dulce? Bien, la dinámica en sí, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Que los parámetros productivos de especies o de cualquier especie que estemos cultivando, en este caso el camarón de agua dulce, se estabilicen los rangos a nivel tanto de oxígeno, nitritos, nitratos, amonio, para que el hábitat se mantenga. Si existen unos gradientes o unas diferencias en cuanto a temperaturas, o quizás problemas de sedimentación o excesiva materia orgánica que se pueda presentar en el medio de cultivo, pues puede ocasionar un mal desarrollo del animal. Si nosotros logramos estabilizar estos parámetros físico-químicos, podemos lograr que ese animal se desarrolle de la mejor manera. Si es que hablamos sobre todo de camarón de agua dulce, estaríamos prácticamente logrando una estabilidad en cuanto a los parámetros. Obviamente, siempre manejando lo que son densidades de siembra óptimas para el desarrollo del cultivo, ya que el camarón de agua dulce es eminentemente territorial, es eminentemente carnívoro. No puedes tú manejar más de 5 o 6 poslarvas por metro cuadrado. Bueno, en mi caso he logrado manejar hasta 20, 22 poslarvas por metro cuadrado, pero con un protocolo de manejo totalmente diferente, ¿sí? Ya que estos animales también requieren lo que es una clasificación continua, clasificar lo que son los enanos, rojos y azules de manera temprana para evitar el canibalismo y así que pues, su población disminuya. Pero sin embargo, todo radica, como digo, en el control de los parámetros. Si nosotros no logramos estabilizar unos parámetros óptimos, es como en cualquier cultivo de camarón. Necesitamos controlar los parámetros diario para poder determinar que estos no se nos disparen y puedan ocasionar algún tipo de problema de estrés en el animal, baja defensa y pues que cualquier tipo de enfermedad le pueda atacar. ¿Aló? Por honor a nuestro tiempo, esta será la última pregunta. ¿Cuál sería el costo aproximado? Perdón. ¿Qué tipo de producción acuícola se podría dar para un ecosistema en clima cálido, como el de Malacatos? Recomendaciones en el tema de estanques y alimentación. Bien, tocaría preguntar la especie que va a manejar, pero en Malacatos pues tienen una buena calidad de agua, simplemente que hay ciertas cuencas hídricas que son un poco frías. Lo que yo recomendaría es un manejo de agua con recambios parciales para lograr estabilizar la temperatura de sus piscinas
La gran mayoría tiene estanques de tierra, pero también pueden implementar estanques de geomembrana, lo cual podrían ustedes mejorar en lo que es el control de temperaturas y estabilizar sobre todo el medio de cultivo. Sí, si lo hacen en estanques de tierra con recambios parciales en cuanto a la evacuación de agua, estaríamos hablando de un 30-40% semanal, pero obviamente controlando lo que son niveles de oxígeno, materia orgánica. Y lo que son estanques de geomembrana, pues al ser un clima cálido, estaríamos hablando de que en estanques de geomembrana estaríamos con una temperatura de más o menos unos 26-28 grados centígrados, que estaría acorde para un buen desarrollo, sobre todo de tilapia. Y si el mercado pues nos da la oportunidad, tilapia roja, aunque es un poco más sensible, más delicada, tendría una mejor aceptación en el mercado, sobre todo porque es un sitio turístico. Estamos agradecidos por la participación del ingeniero y estamos seguros que será de provecho para todos quienes hemos participado de esta charla. Muchas gracias por todo su conocimiento brindado. Y también muchas gracias a todos nuestros participantes. Esperamos que haya sido una experiencia enriquecedora para todos. Que tengan una excelente noche y nos vemos en una próxima. Muchas gracias. Muchas gracias.